Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del horario en que está saliendo este programa. No, si estamos en redes sociales. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan en este día miércoles 2 de julio de 2025. Estamos con Cassandra. Querida Cassandra, ¿cómo estás tú? Bien, Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Bien, qué bueno. Oye, bueno, voy a hacer Disclaimer. un disclaimer del el grupo de acá. Hay algunos comentarios sobre lo que está haciendo Evelyn Matei, que atacando a José Antonio Cast. Eh, Pucha, yo creí que habían aprendido, Cassandra, tus colegas de este programa, que esto es lo más parecido a la política. Sí, pues, sí, O porque se sea, pone fea, pues. alguien puede creer en su fuero interno que Evelyn Matei diría lo que dice de José Antonio Cast si no necesita. Claro. Y además, Tú tenés algo que así como, pirquinear todo. Hoy día todo todo te sirve, sirve. todo sirve. Y además dijo algo así como que Kaiser era mejor con las mujeres, que fue como algo muy innecesario, una triangulación, pero es lo que es nomás, po. Si así es la política, ¿quién decía? La política no es para ángeles, ni para santos. Creo que era Max Weber, no tengo idea, pero alguien por ahí, alguien que sabía más que yo de estas cosas, en fondo, esta es la parte en que la cuestión se pone a codazo, todo vale, a charchazo, ya, esto ya es el almuerzo familiar cuando empiezan a pelear por los terrenos de la abuela, ya están todos con unas 3, 4 copitas encima. Aquí ya se pone fea la cosa. Lo que sí yo creo que es importante, porque lo hemos visto mil veces, Destacar, claro, es importante importante destacar. destacar. Está la Karen también, ¿Sí? con un Hola peinado, Karen, una cosa. es lo Me máximo. acordé La de los Karen vino a comerciales, salvarnos. me acordé de los comerciales Coleston 2000, digamos, una cosa, pero con un volumen, digamos. Porque, porque yo lo merezco, decís tú. ¿Cuántos calvos quisieran tener un poco de ese pelo? Es que Lloren. es esto que uno anda con moño de vieja todo el día a la tarde y después se suelta el pelo y queda. No, pero tú tienes, digamos, volumen. Bueno, Sí, es muy lindo. eh, Sí, Cassandra, no te solo en el interrumpí, pelo. disculpa. Sí, Sí, no, es que el que cabello nos distrajo, era importante señalar para que nos vayan a ver a YouTube y dejen su like. Este es el momento, a nuestros queridos auditores. Sí, no, lo que yo estaba diciendo, esto lo hemos visto en otros países y todo. Lo que yo creo que es importante es que traten de no quemar las naves, o sea, pegarse, todo lo que tú quieras, pero no hasta que duela mucho, no hasta que nadie sangre mucho, porque la segunda vuelta los vamos a tener que ver todos amiguis y creerles. Y eso también es importante. Tenemos que creer una contrición, en realidad lo pensé, y no es la basura más grande del mundo, ahora es mi amigo. Y tenemos que creerles, pues. Entonces no no pueden era irse nada así, tan pesado con las mujeres. claro, no, si en realidad a mí me cae bien, me gustan los chalecos Claro. que usa, sí, es del sur, es buen cabro, claro. ¿Te fijas? Entonces no pueden quemarlo todo, no pueden incendiar la pradera por completo. Pero eso es política, po. Eso es lo que vamos a ver ahora. Claro, porque Janet Jara, por ejemplo, ella, Fire. por una cosa también evidente, sí, a ver, Obvio. no hay que pensar en modo angelical y en No, po. modo lineal. La política hay que pensarla en modo política. En modo, Claro. yo diría que la palabra es en modo conveniencia. ¿Qué es lo que más me conviene o qué es lo que menos me conviene? Janet Jara dice una obviedad, pero yo creo que es necesario que lo diga también, porque de repente, no por muy obvio, dice, yo no soy la candidata del PC, soy la candidata del conglomerado. Que eso en estricto rigor es así, porque ella fue a Claro. una primaria donde fueron 4 pericos Claro. y se suponía que esos 4 pericos representaban a la izquierda. Estoy diciendo súper básico ya. Ya. ¿Y quién ganó la primaria? Ella. Por lo tanto, ella se transforma en... Pero ella no te va a decir que es la candidata más incómoda, que el Obvio que PC no, genera, po. que el PC genera resquemores no solo digamos, en otros sectores de la población, sino que incluso dentro de la izquierda. Eso no te lo va a decir. No, Ella pues te va a incluso ella decir misma. lo No, que a mí me po. Claro. En su conviene, mismo o en este partido. caso a ella le conviene decir. Obvio. Ahora, a mí lo que sí me llamó la atención de lo de Evelyn Matei, Karen querida, es que, bueno, Evelyn Matei cuando era puntera al campeonato actuaba como si fuera la colista. Imagínate ahora que no es puntera al campeonato,
al que se le mueve le pega. Pero fíjate que yo siento que Evelyn Matei debe pensar que es más fácil hablarle al electorado de Kast que al electorado de centro que quedó guachito. Y yo creo que el electorado donde Matei puede crecer es el electorado guachito, no el de Kast. Porque si tú tienes a alguien, a un modelo, digamos, original, tú votas por el original, no por el sucedáneo. Mm, Eh, y hay otro elemento que se lo escuchaba a un analista que me hizo más sentido todavía. Si es difícil conquistar electorado que no es de tu color político, más difícil aún es reconquistar al que estuvo contigo y ahora no. Y ese es Oh, qué exactamente el electorado que aparentemente hoy Evelyn Matei está buscando. mm, reconquistando. Yo creo que ahí, más allá de lo del comunismo y todo eso que yo no estoy de acuerdo porque esto es política, yo creo que ahí equivoca de estrategia, equivoca de, digamos, equivoca donde tiene que ella ir a buscar los votos, porque ya Jorge Burgos le dio su voto y otras figuras de la ex concertación que a mí, modesto opinión, no representan a nadie, pero, pero esas personas pueden representar un grupo importante, ex concertación, que prefieren votar por ella a votar por Janet Jara. Querida Karen, ¿cómo estás? Bien, Felipe, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Querís Ay, ay, ay. pesado, Felipe. Estupenda, estupenda también eso. Me encanta cuando toma cafecito con esa tancita tan chiquitita, Y Felipe. no, si no son chiquititas, se No, ven no es chiquititas. chiquitita, no es Pero es que la chiquitita. orejita es chiquitita, entonces como que la veías. Es que él es La muy grande, apariencia quizás. engañan, ¿ah? Claro, claro. Mira, qué tierno. Especulando aquí. Bueno, Sí, bueno, uno tiene que prejuiciar Especulando. nomás. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que ¿qué te digo? te puso como, se va poniendo buena la pelea, que se dan todos con todo, la Matei como que pega para todos lados, como decís tú, literal. Y yo pienso que ella a lo mejor cree que tiene un poco ganado el centro. Yo creo que por eso le está Ah, ya, tratando ya. de quitar, ¿cachai? Por Porque default. Aló, aló, aló. Sí, aló, 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 aló. ¡Oh! La perdimos. Oh, ¡Oh! ¿qué hizo la Karen? Y hoy es la mejor parte. Iba agarrando vuelo, pero como loca. ¡Oh! Estoy en Sí. shock. Qué tristeza. Ahora, una situación bien, Hemos enfrentado bien, adversidad. Esta semana ha sí, sido dura, porque, Felipe. Esta semana ha sido porque dura. la primaria, oye, yo, no sé, yo, efectivamente, no es mucho el voto, ahí volvió la Karen, Ahí volvió Karen. no es Sí. mucha la participación, pero, por ejemplo, hay un dato que yo ayer daba Perdón, que, perdón. que no es o sea, no hay que minimizarlo. En la elección de noviembre pasado, octubre-noviembre, de las elecciones regionales y comunales, Ujú. el PC, eh, con voto obligatorio, sacó menos votos que Janet Jara en la primaria con voto voluntario, lo que significaría, ahora, también la interpretación, yo por lo menos creo que Janet Jara gana porque no se ve como una candidata del Partido Comunista, Sí, Mm. exactamente. Es a not pesar de que lo es, comunista. digamos, pero Sí, po, pero es como esas mayonesas not mayonesa, es como not Claro, comunista. sin huevos. Entonces, sí, Claro, po, una cuestión ella, como. ella es muy simpática, ella tiene mucho, es muy buena candidata, y le en sirve, oposición pues a otro, claramente eso le pero sirve. claro, po, obvio, nos mostró la No, y cartera como además 18 que, veces. ella no se preparó ahora, se preparó, ella tiene como una estructura de personaje de hace mucho tiempo, porque ella no era canosa, se veía mucho más joven, ella entró al ministerio con otro look inmediatamente como apuntando como a esto, como una señora más seria, más, ¿cómo se llama? Más querendona, Más bailando siempre, claro. No mm, sé, en alguna ocasión
Recuerdo que dijo así como, no, yo de aquí me voy a hacer aseo, así como tú, como yo, como todos, como Perla, tal cual, Como ¿cachai? Perla. Entonces, es muy, muy cercana, po. A mí me parece muy, muy parecida a Bachelet, aunque han dicho ahora que no es tan igual, que no sé qué, que yo encuentro que es muy ese efecto Bachelet, muy que tú conoces a una Janet Jara cerca de ti, ¿cachai? Una vecina, una tía, en serio. Pero es verdad, la sientes muy representativa, no así una toa, no así, Mm, no, Pucha, un minuto de no, silencio. ¿cachai? Entonces, eso. Y algo te iba a decir, me entró una llamada, me cortó toda la inspiración. Pero yo pienso que la Evelyn Matei está tratando de acaparar votantes de Kast, como la gente que está un poco indecisa que va por Kast, tratando de reconquistar, como dice el Felipe, y porque siente que el centro lo tiene un poquito ya ganado, que hay gente de centro que no va a Mm, votar por una comunista. Y de hecho, el día sábado yo estuve en una celebración de cumpleaños de una familia muy, muy querida mía, que son todos, todos, todos de izquierda. Entonces yo solamente estaba escuchando ahí por qué ellos iban a votar, no siendo comunistas o no siendo de extrema izquierda, todos iban a votar por Jara, porque decían de que era la candidata que tenía más posibilidades de ganarle a la derecha. Entonces, yo creo que pusieron todas las fichas a Jara por eso, por cómo es, por lo que ella parece ser, ¿cachai? No por lo que ella es en realidad, sino por su forma de ser, por lo que ella proyecta más allá. Entonces, no sé, a mí me da un poquito le tengo respeto a cualquier candidato que haya ganado, hay que tenerle respeto porque uno no puede asegurarse ni ganar antes de tiempo. ¿Vieron la encuesta? ¿Cuál es la encuesta? ¿Panel Ciudadano? Panel Ciudadano, donde aparece Ella. Mm, ganando Janet Jara ya, eh, subiendo, porque claro, ella es candidata ya, ya es la claro, justo después de la primaria. candidata del conglomerado. Ya en la Academ del domingo, que no medía todavía el estaba resultado de la tercera, primaria, estaba en segundo lugar. Segunda, segundo. sí, después de casa. Mm, Ahora, yo encuentro que es interesante lo que pasó el domingo del análisis político porque no sé si les pasa a ustedes, pero no solamente genera como un rebaraje o un movimiento en la izquierda, sino que también en la derecha. Mm. No es casual que Francesca Muñoz, candidata al Partido Social Cristiano, haya bajado su candidatura el domingo para apoyar a José Antonio Cast eh, y que pareciera que va tomando cuerpo la idea que, por ejemplo, Harold Mike Nichols, Mm. si logra la firma, bueno, recibe el apoyo de la DC. La DC hoy día que está en la UCI, digamos, mm, y que entonces, y Franco Parisi, que está consolidado también, que es como el candidato que esos votos, y acuérdense lo que pasó el 2021, eh, s- todos lo quieren porque eso te puede marcar la mm, diferencia. Entonces, hoy día la izquierda tiene un candidato, que es Janet Jara. Marco Enrico Minami todavía no tiene la firma, por lo tanto no se puede contabilizar ahí. Pero la Y derecha está Artés, José Antonio Cast, sí, pero Eduardo Arte, Eduardo, pero, no, 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 yo entiendo, pero si por ejemplo la candidata fuera Carolina Toá, pero, pero ese voto lo recoge todo, creo yo, claro, todo, completo, mm, sí, Janet Jara, el de Eduardo Artés, completo. ¿creéis O sí, tú? yo sea, también creo. yo no veo una diferencia sustancial entre el votante de Jara con el votante de Artés, pero bueno, puedo estar equivocado, pero Pero no bueno, hay una línea así como del Partido Comunista que era más Jadwe que Jara, no hay como igual una división ahí, que a lo sí, pero mejor el Partido dos o tres Comunista, irán. ese sí que es No, disciplinado, po. sí. Sí, Eh, sí, o sea, el candidato de Lautaro Carmona era Jadwe, no era Janet Jara. Mm. pero Un salió come, Jara y ahí vamos todos. un Sí. come guagua de tomo y lomo. Estoy haciendo la caricatura para que la gente no crea que estoy hablando en serio, pero digamos un comunista de tomo y lomo, Jadwe. Eh, 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 bueno,
Y en la derecha está Matei, Kast, Kaiser y Parisi. Parisi tú lo tienes que ubicar en ese espectro, porque Parisi es más de derecha que Es de de izquierda. derecha. Sí, claro. Ya se cayó Francesca Muñoz, entonces la dispersión de votos en la derecha Mm, solo favorece a los otros, porque Kaiser, además, la inscripción para las candidaturas es en agosto, no me acuerdo sí, agosto. exactamente la fecha del mes de agosto, no queda tanto, para muchos dirán, sí, queda harto, pero los Un que mes. necesitan las firmas van contra el tiempo. Entonces, bueno, provocó cosas lo de Janet Jara. Ese es mi punto, creo yo. Y bueno, vamos a ver acá quién consolida Mm. y quién, porque por ahora siguen habiendo 3 candidatos de derecha que están ahí y 2 de ellos marcan. Evelyn Matei, perdón, José Antonio Kast y Evelyn Matei. En rigor, porque en la encuesta hoy día José Antonio Ujú. Kast marca más que Evelyn Matei, por eso lo Sí. nombro primero. Entonces, es interesante el movimiento. Y además, buscando lo que significa algo muy importante en política, que son las listas parlamentarias. Porque las listas Mm. parlamentarias son clave a la hora de quién ronca, quién manda. eh, Yo creo que las parlamentarias de la derecha, yo creo que me atrevería a decir que Republicanos va a quitarle muchos puestos a Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos en esta elección no le va a ir bien. Creo que no estoy tirándome una gran primicia, yo creo que eso ya se ve hace rato, pero yo creo que cada vez el Partido Republicano en la derecha, por un voto castigo también a Chile Vamos, creo que va a acaparar hartos cupos en el Parlamento. Y ahí sí, puede también ser porque, Kaiser tiene que apurarse a decidir si se va con toda la presidencial o va por Senado, po. O capaz que ya después vaya bajando tanto las encuestas que le den una diputación, no sé. sí. Bueno, Johannes Kaiser se supone que va a ser candidato al Senado por la Araucanía, pero hasta ahora no baja su candidatura. Eh, en algún momento muchos apostaban que era inminente, pero ahora, por ejemplo, la UDI apunta a Janet Jara luego del alza en el desempleo femenino. Acusan que como ministra precarizó el trabajo. No, Cuando tú de- dices eso, eh, José Antonio Caz, por ejemplo, no ha dicho nada de eso. Sí, Y seguimos viendo otra vez que quien habla y quien salta es Evelyn Matei, y ella parece que no logra entender que mientras más habla, peor. exactamente, estaba Y pensando Kast exactamente entendió que eso. mientras menos habla, mejor. Calladito más bonito el rucio, po, se entendió eso. Y como bien tú decías, el efecto primaria es bien loco porque genera como un movimiento tectónico, incluso a los que no tenían nada que ver, que estaban mirando desde el frente, claro. porque en realidad tenían harto que ver, como están en la zona de Salpique, ¿no? Como Mm. del espectáculo de las ballenas. Eh, entonces es bien interesante ver justamente las reacciones. Cast, ¿qué hizo? Fue Cast. Calladito, más bonito, tranquilito, sigue haciendo su cosa, parejito. Y yo creo que eso tiende a ser una estrategia bastante más ganadora. Kaiser hizo lo que él tenía que hacer, razón por la cual también yo creo que no se va a bajar, porque el voto de Kaiser espera eso de él, que salga a hablar contra el Partido Comunista, que salga a alertar sobre el peligro, el comunismo, etcétera, etcétera. Eso es y si él se baja, el votante Kaiser tiende a ser un poco, ¿qué te puedo Duro, decir yo? Intenso en sus emociones. De la claro. misma manera, recordemos que muchos de ellos vienen de haber amado intensamente a José Antonio Cast y ahora no lo pueden ver ni dibujado. Entonces, si él hace eso, le va a pasar lo mismo. Te aman y te odian más o menos con la misma intensidad y bastante rápido. Yo creo que él entiende eso. Sí. No se va a jugar ese capital político en eso. Así que yo creo que llega a la papeleta, fíjate. Y Matei, que es lo mismo que les vengo diciendo hace varios programas, es como que tenemos que hacer una intervención porque, hija, ¿para dónde estás apuntando?
No podéis tener 300 asesores, no sé cuántos voceros, y pegándole a todas partes. ¿Qué quieres? ¿Dónde te estás concentrando? Yo creo que es cierto que hay un voto centro por default, onda que no van a votar ni por Jara, ni por Kast, mucho menos por Kaiser, y que van a terminar votando con asco, tapándose la nariz, qué sé yo, por Matei. Dale, eso existe. Yo tiendo a pensar que eso es poco, no es tanto, fíjate. Entonces un voto como un poco más duro de centro, como de centro-centro, más Jimena Rincón, estoy que no mueve pensando, la aguja, como que dicen no los mueve la súticos. aguja, pero puede ser testimonial, te fijas, como que genere un Mm. poco más de impacto, recrear la mítica, la épica del rechazo, sumando a demócratas, amarillos, toda esa chaya. Me parece que a ese público de repente sí le gusta que ella ataque a Kast. Yo creo que para eso lo hace, fíjate. Lo he pensado harto, he reflexionado bastante en estas gélidas noches santiaguinas y he llegado a esa conclusión, que en realidad esta performance de Evelyn Matei, como de pegarle a todos los monos que van saltando, tiene que ver con hacer de aparecer como mucho más centrista, ¿te fijas? Y yo soy tan de centro que odio a Kast. Son primos hermanos, o sea, metafóricamente, ¿te fijas? Pero yo creo que está apuntando a eso. Porque como bien decías tú, lo otro que tendría que mandarse es un gran Pimpinela con el voto de derecha a derecha. ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar. Yo no sé si hay amor ahí todavía de la derecha a derecha, digamos, por Evelyn Matei, fíjate. Yo creo que esa flor se marchitó y no la veo resucitando mucho. Y por último, a mí me parece que lamentablemente la tía Evelyn está desdibujándose y diluyendo un poco lo que la hacía buena candidata en algún momento. Yo creo que en este momento Jara nos dio una lección de cómo ser buena candidata y en algún sentido se parece a lo que hace Kast. Calladita más bonita, solo que Jara es simpática más bonita. Entonces cuando le hacen preguntas como demasiado pesadas, sale jugando o tira la talla, ¿qué? Me va a preguntar de nuevo de Sí, Venezuela, ¿qué? De ¿cachaste? nuevo, si sigo siendo comunista, po. ¿Cachai? Como flotar por encima de esa cosa más álgida, más pesada, más densa. Yo creo que Evelyn Matei, por el contrario, no ha dejado Mm, palitos sin pisar. Es una cosa bien impresionante, la claro, verdad. anda buscando los palitos Anda para buscando los pisárselos charcos, todos, se pero tira de estamos, por cabeza. favor, claro. ¿Y qué hace Kass? Le dice, no, nuestro adversario está al frente, no al lado. Listo, Claro, se acabó. Cerró la semana de Kass. Eso fue Kass. Y se fue a claro. Lo que recorrer las pasa es que, regiones. además, todo el crecimiento de Kast es prácticamente matemático, es lo que ha bajado Matei. Y el crecimiento de Tipo, Kast, digamos, antes de que pasara a Matei, porque en un minuto era Matei Kaiser, Ujú. ahí, Ahí y estuvieron. Kast abajo. Ahora es Kast, Matei y Kaiser. Entonces, hay un trasvasije ahí. mm, Hay un un trasvasije revoltijo. de votos, estoy hablando en las encuestas. ¿Ah? Mm, Eh, pero claro, no hay una, digamos, no hay un crecimiento que tú digas, Matei efectivamente está creciendo hacia el centro o Kast. Y mm, vamos a ver cómo, ¿por qué? Porque esos tres candidatos pareciera que ahí está concentrado el voto duro, ¿verdad? Y de ahí no se va a mover mucho. En cambio, Jara, capaz tampoco, ¿ah? Yo mm. esto lo digo capaz porque no está medido, No sabemos. porque Mm. ella tiene un techo de crecimiento. Exacto. Sí. Tiene un techo de crecimiento porque, aunque no se crea, Janet Jara es menos conocida que Evelyn Matei. Y eso que fue Sí, po, ministra. Porque, bueno, porque Evelyn Matei lleva más tiempo en política, pues, se Obvio. tiene esa claro. ventaja, que en este caso es una desventaja, porque cuando tú eres Mm. conocida, es muy Tiene mucho, difícil sí. crecer, Sí, po. porque ya eres conocida, por lo tanto, ¿por qué tendría que votar ahora si en cambio Jara tiene ese techo? Entonces, es ahí donde yo creo que también se van a, se van a jugar las Mm, cartas. Y efectivamente, por una cosa lógica, quien debiera crecer hacia el centro es Evelyn Matei. Y mm, vamos a empezar a ver ahora, recién ahora, si es que efectivamente eso es lo que nosotros estamos diciendo acá, o que yo estoy diciendo, que ustedes asienten o al revés, si es que eso se transforma en algo real, no en algo que sí, po. imaginamos. Porque si en Voto las obligatorio. encuestas empieza a crecer Evelyn Matei, efectivamente le está mascando al centro.
Y si Janet Jara empieza a crecer y no Evelyn Matei, bueno, es Janet Jara la que está marcando Viceversa, hacia el claro. centro. Porque es el centro el que define una elección. Y hoy día no hay nadie de ese sector que los esté representando. O sea, muchos dicen, no, que puede ser Harold McNichols. Sí, claro, pero Harold McNichols, yo lo encuentro bacana a Harold McNichols. Yo fui un defensor de su gestión en la NFP, siento que, Sí, pero él no lo conoce nadie, po. O sea, pero, lo pero conoce muy claro, poca no, gente. Sí, po. Harold McNichols no es, digamos, el representante. Uno puede decir, oye, Harold McNichols, sí, porque Harold McNichols tiene la bandera del centro. No, eso No se ve, no po. existe, eso No está, no aprendió eso. No, no. claro, no hay Difícil, no, nadie difícil. del No. centro político chileno hoy día que tú digas, oye, debió haber sido él. Porque el socialismo democrático, está claro que hoy día empiezan los cuchillos, la candidata era Eh, Michelle Bachelet. Del Frente Amplio, el candidato era Tomás Bodanovich. Pero todo eso era, ya no sí, fue. po, ya no juego. O sea, podría haber sido una buena oportunidad para Orrego, si Orrego no hubiese ¿Cachai? estado Por ejemplo, hasta las Detalles, más. detalles. porque tiene un gran caudal de votos, Sí, po. además. Y Pero 30 años claro, Y, y es no, políticos. con- y ya es está un poquito conocido, magullado Claudio Rego, ¿ah? claro. Sí. No es su momento de brillar, la verdad. No, No, ya sé, no. sí. Estoy buscando acá Está lo pelúa de la Claudio cosa. Rego. Sí, es que estoy buscando porque, eh, bueno, yo creo que tuvo más votos en segunda vuelta el 2021, pero, Es que ahí pero todos fuimos a votar por él. tuvo una participación, o sea, tuvo una votación, eh, aquí está, a ver, 3 millones de votos. Y ahí tanto. elecciones 2008, 2021, claro, el 2021 eh, tuvo, no, pero esto fue en primera vuelta. Sí, segunda vuelta obtuvo 785.000 votos, ¿Ah? que no es poco, o sea, Con un voto poquito menos voluntario, que recordemos, con voto pandemia. voluntario, Sí, pues. exactamente. Y mira, en la pasada elección de gobernador regional en segunda vuelta, sacó 1.644.699 votos. Se sacó casi 1.700.000 votos, él solo. Imagínate. Entonces, ese caudal te Buen podría, bueno, capital. y por algo se hablaba de la posibilidad Sí, pues. Mm. de que ahora tú me Sí, vas a decir, claro. Claudio Rego tiene la bandera del centro, no sé, no sé, capaz que tampoco, pero tiene ese caudal de votos Pero sí Claro. podría, porque es y que podría, independiente, se claro, y podría podría haber como trabajado manejar. ese nombre se Claro, podría haber trabajado, se habría construido y en una de esas, claro, y sobre todo con su pasado de C, o sea, químicamente era de centro, era. pero claro, no está ese personaje. Pasaron cosas, Entonces, pasaron cosas. es el centro el que te define. Ahora, ese centro, muchos dicen, es un centro no ideologizado, eh, que te puede votar por alguien de izquierda o de derecha. Eh, ¿Qué tanto puede pesar ahora en la pelea grande, el voto anticomunista? Algo que quedó de manifiesto que en primera vuelta no fue un factor, digamos, Ujú. pero claro, ahora con un universo de votantes cercano a los 15 millones, que tanto Mm, el voto anticomunista, que siempre va a ser un hándicap para cualquier candidato, porque tú como que partís perdiendo algo el partido, partís como 1-0 abajo, no partís parejo como el resto. Eh, ¿Qué tanto eso te puede afectar? mm. Porque mientras más joven el padrón, hay menos voto anticomunista. A una persona de 65 años, Le podéis tú le podés decir. mostrar a la Janet Jara bailando lo que sea, Y no que le tenga pasa buen nada. tono y diga, oye, Claro, sí, es simpática la señora, pero es pero es comunista. comunista. Chao.
De El hecho, votante más joven es al revés, po. Es como sí, que po, me cae bien y es comunista. Ah, pero me da lo mismo. ¿Cachai? Como, sí, Sí, po. po. como que prevalece otra característica y vamos a ver eh, qué tanto eso pesa. Así Mm. es. Sí, les comentaba el tema que yo estuve compartiendo el día sábado y como les digo, muchas eran de izquierda, pero un factor, habían unos poquitos que no votaban por Jara y votaban por Winter. Entonces ellos decían de que Ah, ellos no fueron. podían, Ahí estaban los votantes. Estaban, por fin conozco a alguien. estaban todos en ese cumpleaños. Tanta Bueno, maldad. ellos decían que Ay, no podían votar por Janet Jara por no ay, reconocer ay, la situación política de Cuba o Venezuela, que no ya. podías, que el comunismo, incluso para ellos que son muy de izquierda, no habían cosas que no les perdonaban. Me pareció interesante porque, o sea, no tenían otro candidato más que Víctor. Exactamente, no había mucho donde, claro, pasearse, digamos. Señores, Mm. claro, ¿para qué va a ir? Le decía yo. Pero bueno, Pero interesante eso, porque yo también en estas noches gélidas reflexionaba que ahora Jara efectivamente es la candidata de la coalición. Entonces ahora claro. viene necesariamente varias cosas, que en el fondo es relacionarse más con el gobierno, cosa que nadie quiere hacer, aparecer en ciertas fotos con ciertas personas. O sea, yo creo que el socialismo democrático ya está en su propio boda de sangre, digamos, a lo Game of Thrones, así mal. Bueno, y los que queden de ahí que quieran ponerse para esa foto también tendrán que hacerlo, pues ese era el compromiso. Entonces yo creo que también de repente, yo no sé si la jaraneta va a ser capaz de resistir tanto barro que le va a agarrar por todos lados, porque, digámoslo, el Frente Amplio está bien venido a menos respecto de sus cuadros. ¿A quién van a poner a posar ahí a Vinter? No sé, pues, se van a agarrar del presidente, más o menos por dónde van a agarrar también esa campaña, o va a ser siempre a todo color, gran cabeza, gran de Jaraneta, po. No, no, eso me Pero lo parece interesante también. primero lo que hizo Jara era tomar desayuno con el Foto con presidente y el con la presi, po. bebé, con la Eso, Violetita. con la que Y sacarle no, el Estaba pelo. bien pero desordenada la casa, sí, pues yo me es fijé que, que había un chala allá tirado, bueno, que también hay que reconocer que, claro, Pero el presidente está dando el papa, por favor, presidente no, es a mí como la rueda de me de, repuesto y la mm, mamá está a cargo de la guagua, ¿o no? claro, ahí me exacto. dejó preocupada Ay, porque además la mesa era muy austera, un sí, tecito, fueron a tomar té en 1982 más o menos. Viajaron en claro, el tiempo y porque como, claro, sí, tenía como el pañito de crochet era como arriba de los la Faltaba Juan tele. 80. Herrera, como escribió un amigo, ¿se acuerdan de los 80? Sí, era como Faltaba los Juan Herrera en la 80. mesa. En mi casa no se habla de política, ¿no? Sí Y con fue, la tele atrás, don Francisco, así, claro, faltaba. Bueno, no fue. Mm. no les Eh, faltó chispeza, les faltó eso. Oye, ustedes saben que yo admiro mucho a mi amigo Axel Callins, con quien compartí muchos años en la Lo radio El vi todo Sabemos, el sabemos. Conquistador. domingo, lo vimos todo el Sí, bueno, en domingo, Canal 13, dándolo todo. dándolo todo, porque decía algo que modestamente yo la otra vez también dije, y yo no había hablado con él sobre este tema, pero eh, bueno, está la tesis de que la izquierda no presentó a los candidatos titulares. Bachelet por el socialismo democrático, Claro. Tomás Bodanovich, el Frente Amplio, y el PC en algún momento era Camila Vallejo. Eh, ya, Sí, por po. distintas razones no pasó, en fin, y ya está. Es que Entonces, era en claro, invierno, pues Felipe, Tomás Bodado no podía salir sin polera sí, haciendo pues era claro. campaña. Entonces, Entonces yo creo, me puedo equivocar, pero creo que efectivamente la izquierda, no solo en los candidatos, sino que en el votante de izquierda, hay un ánimo pesimista, es decir, Mm, o más bien pesimista slash realista, que no tienen cómo, mm. mm, no hay cómo. Entonces, claro, seguramente Tomás Bodanovich hizo el cálculo y dijo, ¿para qué me quemo ahora si aunque yo sea el candidato igual nomás no claro, vamos a ganar? Michelle por ley, Bachelet ha dicho, oye, ¿hay posibilidades de No, ganar? po, No creo que. obvio que no. Entonces, por eso tal vez fueron los suplentes los que tomaron esta, porque, a ver, con una mano en el corazón, ¿alguien piensa realmente
que Gonzalo Vinter pensaba que iba a ganar? Yo creo que Gonzalo Vinter sí pensaba que iba a ganar. Lo peor. Oye, No, cuánta maldad hay en Pero este. No, sí, no, en este ya le programa hay pone demasiada color y maldad. todo, él estaba pero seguro. Él estaba seguro que iba a no, ganar. entonces si es Chancito. así, entonces tiene que No, cerremos por tiene que fuera, ver, sí. se tiene que Tiene ver. que hacerse ver. Hazte ver, hazte Sí, ver. bueno. Claro, no. Entonces, tal vez el ánimo de derrota Mm, eh, fue tan grande. Ahora, yo voy a insistir, yo siento que aquí se da una situación que no se había dado nunca, que gana nunca. una comunista. Y Sí, perdón po. por poner el mote, pero sigue siendo digamos, un hándicap. Y eso, vamos a ver si es efectivamente un hándicap o prevalece la persona al partido. Eh, yo no, ¿Qué o puede sea, ser? yo tengo la sensación que es mejor candidata Jara que Jadwe. Lejos, Tú po. vas a decir la media gracia si ganó la primaria, no, pero no lo digo por eso, lo digo digamos, por Sí, quién po. ella puede convocar. Yo no Llegar sé más si Mm, Daniel lejos. Jadwe, o sea, le pusieron a Gabriel Boric y perdió. Con el respeto que me merece el presidente, digamos, le pusieron a Boric y hasta Boric le ganó. O sea, Entre Jado y Vinter. entonces, no sé, yo me declaro incompetente en esto porque como que hay demasiados elementos que Pero están es que a Jado no ahí. lo querían ni en su partido, pues Felipe. No, yo creo A que la Jado no única lo parte que lo querían querían era en nadie. su partido, pero No. algunos porque pero en para la callado. generación nueva, eh, Es como un qué amor sé yo, secreto. Vallejo, Cariola, no, no Ellas no querían lo nada, querían. No, nada. cero cool. Es que es cero culpo. Cero, cero. Yo creo que la Ellas muerte son de de Guillermo Instagram. Teller, la muerte de Guillermo Teller finalmente evidenció las Mm. diferencias que existen dentro del PC, algo que ni en la época, digamos, más álgida pasaba, o que al menos se transparentaba y se Sí, evidenciaba. sí, ahora Entonces, probablemente lo claro, vemos más. seguramente Lautaro Carmona va a ser como Alf, en el comando lo van a esconder para las visitas, Sí, porque claro, todo lo que huela a comunismo real, Guau. vuelvo a sí, po. insistir, por favor, espero se entienda lo que estoy diciendo. Si tengo claro que Janet Jara es comunista, ¿sí? Yo lo tengo súper claro. Lo que digo es que ella, No parece. cuando tú la pones en un afiche o en un video, su primera característica no es ser comunista. No, Sobre po. todo con la bandera de Chile detrás, En mirando el cambio, si tú futuro. ponías a Oye, Lautaro Carmona y a Daniel Jadwe, lo no primero es tenéis comunista. cómo. No, eso no tenéis cómo maquillarlo. Si esa es la gracia Claro, de Janet, po. Esa es la gracia de Ah, Janet, que es más Janet que comunista. es más Pero en Janet que cambio, Jara. es más Janet que, claro, es más Janet que Jara. Pero los otros, ¿cómo los disfrazáis de socialdemócrata a Jadwe? Le hacís dos preguntas de Venezuela y ¡ay! Saca la foto que se tomó con Maduro. ¿Cómo así eso? claro. Imposible, po. Eso es Mira, Ni la mucho más ayer fácil. ni la maquilladora del gobierno te na- la hace por cuatro No, ni la palos. maquilladora No. Kramer, ni la que maquilla claro, Kramer. ni Kramer se atrevió tanto. Pero No, la imitación de Kramer de Gonzalo Sí. Vinter es para llorar de la sí, risa. sí, es Oye, demasiado buena. Sí. una cosa, ayer la Erika Muñoz, a propósito de este tema, hablaba sobre, para volver digamos, al que yo creo, que sigo creyendo que es el sector político que tiene todas las de ganar, que es la derecha. Puedo estar equivocado, pero es lo que yo creo, es cosa de ver los números, tampoco estoy descubriendo la pólvora, pero eh, que en el fondo eh, que José Antonio Caz no tiene que pisar el palito de pegarle a Janet Jara. No lo ha hecho y no lo va a hacer, Porque no si creo. tú te fijas, él habló, oye, nuestro contrincante no está, o sea, no la nombra. Exacto. Eh, y Janet Jara Habla él, inteligente, sí. Janet Jara inteligentemente, creo yo, desde la estrategia política, para que se entienda, el domingo se va y paseó a Evelyn Matei y habló de la La extrema pasó. derecha en nuestro enemigo, qué sé yo, nuestro Sí, rival. po. O Claro, sea, porque no pasó a ella ser enemigo de nadie la Evelyn. necesita exacerbar esa diferencia, porque Por además supuesto. tiene una ventaja que es mujer. Y José Antonio Cast en la elección pasada se enfrascó en algunas discusiones que tú puedes decir es legítimo. Sí, sí, yo no digo que no lo sea, pero es como
como se ve, más que como es. ¿Mm? Y yo creo que él inteligentemente, si es que pasa y no pisa el palito, porque, a ver, Janet La Jara le va a tentación es pegar grande. guascazo y le va a pegar guascazo sin asco, no me cabe la menor duda. El tema es cómo se reacciona del otro lado. Súper Yo tiendo a exactamente. pensar, sí, tiendo a pensar que Cass está preparado para eso y que no va a caer o sea, se ha contenido en muchas situaciones de no caer en un comentario, no prender, y creo que él está como esperando que Jara diga algo y él tiene la respuesta ya preparada. Me da esa impresión que él está muy concentrado en cómo él se quiere ver ahora. ¿Cachai? En no Sí, parecer extremo, en no parecer, ¿cachai? O sea, yo creo que el tema de la mujer lo tiene aquí para hacer, para no cometer errores, Mm, como a diferencia de la Evelyn, que yo creo que ella está un poquito desesperada en su candidatura, que se ve que es error tras error, por tratar de salir bien, la caga de nuevo. O sea, es como, eh, no sé, ¿qué decís mm, y tú? además que a ella le sale natural porque por personalidad, Choro. Evelyn Matei es más favorita. Ahora, acuérdate lo que pasó en ese debate en la Araucanía, donde ujú. efectivamente a José Antonio Caz se le soltó la cadena. Pero eso yo Entonces, creo que era preparado y él quería llamar la atención para dar ese mensaje que dio. seguro, pero Mm. no está bien, pero ahora él, puedo estar súper equivocado, Karen, pero en política el que va punteando no Le arriesga pegan todo, y le pegan todos. y no arriesga. Sí, po, obvio. Tú tienes que Cuidado el Pero, es- arriesgar cuando no vas en el primer lugar. Entonces él, sí. en ¿Pero una tú crees que eso situación le de esa, perjudicó no tengo o le idea, benefició? no lo Después sé, de de eso hecho no lo sé porque una cosa es previo a una elección, o sea, previo a una elección primaria del otro sector y a meses de una elección presidencial a ahora como el candidato que mejor marca de su sector. Mm, Entonces, sí. ahora, lo hablamos con la María Ignacia Castro, de hecho, y yo le decía, en una de esas, bueno, le sirve, porque en una de esas, él quiere, digamos, utilizar ciertas características de Kaiser y de alguna manera traer público de Kaiser que se le fue. No sé, Karen, yo de verdad Yo no siento sé. Yo solo que... pienso que él, como el puntero del campeonato, el puntero del campeonato no sale a buscar los partidos y desprotege su defensa a lo que salga. Eso lo tiene que hacer el que va segundo o tercero. Pero el Sí, puntero tiene que, porque hasta ahora, José Antonio Cast, si tú te fijas, no ha estado envuelto en ninguna polémica. Y si uno es lineal, quien ha estado Mm. envuelta en polémica es Evelyn Matei. ¿Y cómo le ha ido en los números? Como el forro. ¿Y cómo le ha ido sí. a él? Muy bien. Antes de que, para no interrumpir a la Cassandra, creo que ese show que se mandó un poco en la Araucanía, eh, a ver, Cast siempre ha sido muy como contenido, muy respetuoso, y muchas veces, incluso yo he escuchado a gente que dice, pero es que como que le pegan y no hace nada, como que cuando él va a sacar Mm, un carácter. Yo creo que en esa ocasión él como que quiso mostrarse que cuando hay algo que lo descoloca, tiene la capacidad de levantar la voz y dar a conocer algo que él quiere hacer en ese minuto. O sea, si tiene que ponerse firme para dar un mensaje, lo hace. Yo creo que en era el escenario más o menos adecuado, estaba en la mm, Araucanía, con toda la situación que se vive allá. Yo creo que él pensó mucho esa situación y además después con los extractos de los videos que salieron en su campaña, me da la impresión que lo utilizaron para eso, ¿cachai? Demostrarse que cuando tiene que ponerse choro, se pone choro. Casi siempre respetuoso y no sé qué, pero cuando tiene que levantar la voz, lo hace. Casar. Bueno, es lo que discutíamos nosotros, porque en el fondo, por ejemplo, lo que yo le decía lo que yo le decía a la María Ignacia
es que de repente el electorado de José Antonio Kast le gustan ese tipo de cosas. Pero, eh, y la prensa, y siempre la prensa la culpable, ¿viste? Porque yo no he escuchado decir nada al comando de José Antonio Kast sobre de este altercado que tuvo Daniel Jadwe con un equipo de CNN. Porque CNN es de izquierda y la prensa y todo. ¿Y qué pasó con Jadwe que le pegó a una niña un encontrón, tuvo un encontrón y fue particularmente mal educado? Entonces, pero hay un sector político ideologizado que siente que efectivamente cuando la prensa te hace una pregunta o de alguna manera Acorrala. te acorrala, es una prensa marxista o es prensa fascista. No es ni lo uno ni lo otro. Entonces, el tema es, ni lo uno ni lo otro en mi opinión. El tema da lo mismo lo que opine yo. El tema es qué efecto tiene, qué efecto puede tener en tu campaña eso. Y yo creo, más allá de que sea periodista, la Paloma Sala, todo lo que tú quieras, no es Paloma Sala, ya me acordé del apellido. Paloma Ávila. Paloma Ávila, que era la que estaba moderando ese foro. eh, Esto es política. Y, y no sé, pues, pero yo siento que hay un riesgo porque, porque enfrascarse en una discusión con una mujer Mm. en estos tiempos, eh, t- t- todos esos- todas esas cositas, en la sumatoria te pueden hacer la diferencia. Mm. Sí, es que Porque, es bien insisto, interesante eso. claro, Mm. porque hay un electorado ideologizado que te perdona todo, pero también hay un electorado que es muy variable Mm. y que por Sí, cualquier cosa te da la sí, espalda. muy volátil. Sí, ¿Cachai? es que es interesante eso porque es justamente meterse como en la parte más psicológica del candidato y del Sí, po. efecto que eso tiene en su electorado y en la gente que está indecisa y todo eso. Y efectivamente a mí me parece que, como ya dijimos, Janet Jara tiene este hándicap de ser comunista, que todo candidato comunista va a tener. Probablemente ella, siendo una muy buena candidata, lo supera. El hándicap de Kast es todos los motes que se le colgaron en las elecciones anteriores. Nazi, misógino, todo ese tipo de cosas. No sé cuántas más, que Mm. en mi opinión son injustos, inmerecidos, lo que tú quieras, pero ya está la marca Kast un poco asociado a eso. Entonces yo entiendo que por último, desde una cosa humana, como que se le arrancó el caracol ese día, filo, ya, ok, pasó. El problema es que esos son los palitos que él tiene que evitar en esta parte de la campaña. Porque no es lo mismo que Evelyn Matei se pegue el shot a que se lo pegue él y más encima con una mujer. Porque en el fondo la gente ya está pensando en la segunda vuelta. Entonces hay mucha gente que está decidiendo su voto de segunda Mm, vuelta. mm, Y hay que Claro. preguntarse si hay gente que va a ser capaz efectivamente de votar por Kast. Ahora, yo pienso que en esta elección lo que vamos a ver es cuánto ha aprendido el resiliente candidato Kast de sus experiencias anteriores. Efectivamente, el tema de las mujeres probablemente sea su punto más flaco y justamente ahí es donde lo ataca Evelyn Matei. Ahora, a mí me parece súper claro, es muy loco esta parte psicológica de los candidatos, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Toa en la última semana era como el burro amigo de Winnie the Pooh, era la depresión misma, era como las orejitas caídas, se veía un poco azul, era una candidata que estaba perdiendo, que creía que iba a perder. Y lo que le Claro. pasa a Evelyn Matei es que ella iba punteando por años, es tremendo, y de repente empieza a bajar, y no hay cómo frenar esto. Y cuando no hay cómo frenar esta payasada, empezáis a dar manotazos de ahogado. Entonces esa parte psicológica a mí me parece muy interesante y también me parece interesante qué es lo que va a hacer Kast con eso. Porque independiente de lo que pensemos, ya es verdad que hay un electorado fanático en todos los sectores, que el candidato se tira un pun y se lo celebran porque es olorosito, que es tremendo eso. Pero No hay digas otro dejado. electorado, siempre Bueno. no, eso no. Pero el resto de la gente, los not fanáticos, como que se paran y se preguntan, bueno, sí, tú me encontró con la periodista, ok, queda en eso, pero hay Claro. otros, y de hecho vimos reels, memes, gifs, stickers, de Kast siendo misógino. Y vimos inteligencia artificial, yo no sé si ustedes vieron ese video, ¿En que lo puso serio? hasta No, yo no. en sus redes, Marco Enrique Gominami lo puso,
y se veía Kast Hoy desde el aburrimos a Felipe. podio tirándose así, haciendo una pataleta, tirándose al suelo. En eso estamos, ¿te fijas? Ah, claro, Entonces, claro. ¿te acuerdas? ¿Lo viste? Entonces, Sí, si claro. estamos en esa, en el fondo Kast tiene que andar, en verdad, pisando, sobre todo en estos temas, con pies de plomo, diría yo. Porque todo, Claro, porque como todo puede todo se ser, usará en su contra. claro, Sí, exactamente. po. Y todos los candidatos, no solo Todos José tienen Antonio por Kast. dónde darle, todos tienen Si por dónde el darle. problema es que cuando tú empiezas a estar en el primer lugar, hay Te una pegan pequeña de todas partes. diferencia, que todos te quieren pegar. Sí, po, todo, todo, En del cambio, frente, de al cuando no lado. eres primero, te pega uno nomás. No, pues vais de atrás tranquilito, como una Claro. rémora recogiendo. Claro, sí, sí. Ahora se viene ese desafío para acá también. En el fondo, el efecto Evelyn, Y sobre cuidar todo el en un mundo triunfo. donde las redes sociales son súper importantes, donde mucha gente Así es, solo se informa a través de las redes sociales, ¿cierto? no, Y a través de digamos, memes ve y un reels. extracto, lo que te conviene Exacto. nomás, Obvio, y altamente editado. eso es súper arriesgado, o sea, Mm. porque dice, el voto informado, oye, córtenla con el discurso del Seamos voto serios, informado, si no. esa cuestión, el plebiscito del 88 ya pasó, la gente no vota informada, la gente vota. Porque esa Muy informado. imposición de no, tú tienes que informarte antes de votar, compadre, el votante vota porque le cae bien, porque le cae mal, porque es alto, porque es bajo, porque le recuerda a la abuelita, porque le hace sentido, porque lo emociona, porque le da una esperanza de algo. Clave. Sí, No, y total. además que igual uno se informa en general, o sea, el ciudadano común y corriente, de medios que tienen sus propias convicciones, entonces ningún medio es como absolutamente neutral, independiente y no Mm. sé qué. Todo, o sea, si tú veís, no sé, pues no voy a nombrar nada, pero si tú veías a Felipe Vidal todos los días, sabís que Felipe Vidal tiene... No, Felipe es muy neutral, así que Soy de la no U, es soy de la U. mal ¿Viste? ejemplo. No es neutral. Soy chuncho, soy chuncho. Pero también depende de a quién estés siguiendo en redes, de qué medio esté siendo tu informador, po, ¿cachai? Entonces, sí, como informado puede ser, pero ¿quién te Claro, informa? hay gente que le gusta escuchar o ver a las personas que hablan y dicen, o sea, hablan y escriben las cosas que coinciden con mi pensamiento. Obvio, claro. Sí, por la burbuja de contenidos, toda esa chaya. Claro. Claro, yo a mi mamá no le voy a hacer leer otra cosa que no sea de Molo, el Mercurio, perdón mamá por delatarte, pero Mira, me la sacaste del closet así nomás. claro, entonces cuando Muchati le da con el mocho el hacha al gobierno, claro, mi mamá, oye, Se pero emociona, grande, se le llegan a sí. caer las Le tira lágrimas. un corazón. Pa. Pero yo le digo, oye, ¿viste Mochati pegando la casta el otro día? No lo vi. O a la Beli Matei, no lo vi. Entonces, claro, claro, tú vas seleccionando. Y eso no es, yo no estoy diciendo que eso sea malo, No, claro. Pero es la tenés tú, realidad. y además que te llegan automáticamente las cosas que a ti te gustan. O sea, aunque, ¿cachai? El La chat de tu metodología amigo, es si tú eres de una tendencia política y tenés un chat de amigos, ¿qué te van a mandar de ahí? Está diciendo. Obvio. Entonces, por eso El digo que meronista, siempre. eso tú es muy difícil que claro, lo cambies, para no decir imposible. la sátira de la Por, Casandra, si alguien quiere Por reírse a ejemplo, carcajadas. claro, A por mandíbula ejemplo, batiente. a Daniela mandíbula Batiente. batiente. Léanla, la Por eso es que Casandra. digamos, hay que tratar de no correr ciertos riesgos. Exactamente, exactamente, sí. No pisar Y, palitos, po, ni tronco con la y, Déjense chica. de y, pisar palitos, por favor. ¿Cuándo? y en el fondo convocar al que no le gusta a nadie y que como es voto obligatorio tiene que votar por alguien. Entonces, como no vota por nadie esa persona, bueno, eh, trata de no equivocarte, trata de ser un poquito más Mm, racional si se quiere, porque digamos, el tipo que le gusta la cosa apasionada y la crítica y la descalificación y todo, ese ya lo tienes ya. sí, Ese po, Sí, no se po. te va a cambiar, exactamente. no va a Sí, cambiar esa no, persona. no, ese no, Pero yo creo ese que no es tu es, público, no al que claro, vas a no es atacar. tu Claro. familia. No es tu familia, sal de ahí, Luis. Sí.
Pero ese segundo Bueno, perfil que habla Felipe es como, pienso yo, el que ya el solo hecho de ser comunista un candidato, creo que lo aleja de ahí. Aunque no claro, sepa nada de ninguno, claro, porque tú puedes decir, no sé, pues ya de centro, qué sé yo, ya como que no te da nada, pero el comunista o lo amáis o Mm, te alejáis automáticamente, sin claro. conocer a ninguno. Y yo creo que Pienso. esta elección, creo que va a estar marcada, si todo se mantiene más o menos como está, en que Janet Jara va a exacerbar el tema laboral, ¿verdad? claro, Las 40 horas, el salario mínimo, la reforma de pensiones, independiente que haya sido ella protagonista realmente o no, da es lo Ella lo es que se mismo, carisma, ve, es lo que se ve. obvio. José Antonio Caz, seguridad. claro, Y seguramente Evelyn Matei, trabajo, economía, porque es su claro. tecla. Mm, Entonces, y son temas relevantes para el chileno hoy día. Son muy importantes, yo diría lo más importante. Mm. Claro, salud, en fin, educación también, pero yo te diría que seguridad, economía y tu, digamos, tu estabilidad laboral son los tres temas más importantes. Y acuérdense de mí, cada candidato va a exacerbar eso en campaña y es básicamente lo que yo digo, el sueño. Si al final es, ¿cuál qué esperanza le creo en esa esperanza? Esa es la persona que finalmente va a lograr que esto, que sí, sea un sueño, se transforme en realidad. sí. Y eso no, que el papá parece que fue nazi, y él también, y que trata mal a las mujeres, y el otro no, es comunista, y se come las guaguas y todo. Sí, pero eso ya es sabido, ya no. Entonces, y a mí Sí, me pues nos sorprende que conocemos los tanto. comandos y los candidatos pierden tanto tiempo en reiterar algo que es sabido. Mm, Claro, Entonces, sí, por si acaso. en vez de, sí, por si oye, si pasa. sabemos, si sabemos, viejo, si todos los... Ya, ¿qué más? Entonces, Así como ya, tírate otra Nos cosa. conocemos, po. Somos pocos y nos Claro, conocemos mucho, como decía Manolito de Mafalda. Sí, po. Y además está en la parte de la campaña en que me tenéis que vender poesía. Engrúpeme, háblame bonito, claro. véndeme un sueño, Pololéame. una esperanza. Ya está en la parte, menos Excel, más Word, más PowerPoint, tírame verso, po. Esta es la parte. Esta es la parte Mm, bonita de la campaña, te diría yo. Entonces, no, esta cosa como de pegarse entre ellos, pegarle al del frente, yo creo, fíjate, muy feo. que aparte que es muy feo, lo van a hacer, por supuesto, en algún sentido tienen que hacerlo, qué sé yo, pero, como te decía, sin quemar las naves, sin hundir demasiado el puñal, y vendiendo otra cosa además, po, algo que los distinga, algo que inspire a la gente. Si la gente que yo conozco, que se lea los programas de gobierno de cada candidato para votar, un tres. El resto tres. no, tres. Son todos parientes. No, y, no, una es mi mejor amiga y el resto amigos también. Pero la gente no vota así, la gente vota por lo que ve en las redes sociales, por lo que le hace sentir el candidato al final. Sí, po. Sí, Por po. la persona, ¿cachai? Quiere decir, yo voto por la persona. Sí, sí, No voto por el partido, exactamente, voto por la persona. Sí. exactamente. Sí, si la persona llegó, ya da lo mismo el partido, en algunas ocasiones, ¿cachai? Pero está difícil yo por si acaso ya me compré, miren, ¿Qué es eso? ¿Una si radio llega a pila? ganar ¿Para cuándo? Jara, es una radio A luz solar, solar tengo la misma. con Después del linterna, apagón, sí. ¿ya? Así que Junten luz, junten agua, junten harina. junten Y luz, eso para junten escuchar, agua, harina, poroto. como para escuchar, eso es como para escuchar Radio Moscú, ¿qué es lo que es? Claro, claro. Bueno, ya. De Bueno, repente escucho así como alerta, alerta, aterrizando. No, oye, alerta, pero ¿sabéis ya. qué? La he escuchado ahora. Me encanta. Fue mi mejor ¿Ve? inversión. Mira, Muy mira bien. qué Ya. retro. Y Coleston 2000. Cassandra, Karen Faría, Chao, siempre un chao. agrado Natural, Felipe. Natural, mi natural. cabello. Un abrazo, que lo pasen bien, Cuídense. que Dios las bendiga y nos reencontramos mañana. Chao. Chau. Chao, chao, que estén muy bien.